Amén. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta preciosa mañana y poder compartir con ustedes nuestro tiempo con Dios. El día de hoy, martes 16 de febrero de 2021, vamos a continuar con la lectura de la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, del 1 al 12. Pero antes vamos a tener una breve oración para continuar. Señor Jesús, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos das. Gracias, Dios mío, porque tu misericordia son nuevas, Señor, cada mañana. Acompáñanos en este tiempo de poder leer y meditar tu palabra. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestro TCD en Mateo capítulo 14 del 1 al 12. Lleva por título Proclamando justicia en la injusticia. Amén. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es permitido tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella lo presentó a su madre. Entonces llegaron a sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bien, en esta parte nosotros encontramos por una parte a Herodes, ¿no? Que era un gobernante de esta época. Un gobernante, sí, ciertamente injusto. Él era impío, no seguía a Jesús, no había creído en él, aunque él escuchaba al parecer de buena gana a Juan el Bautista, ¿no? Por eso que no puso su mano sobre él, aunque la Biblia dice que no le hacía nada porque por temor al pueblo, ¿no? Porque el pueblo lo tenía por profeta de Dios. Y Herodes había tomado por mujer a la que había sido mujer de su hermano, de su hermanastro Felipe, y se había casado con esta mujer. Y justamente esto era lo que denunciaba Juan el Bautista, ¿no? Que lo que él había hecho no le era permitido, no era lícito. Y esto pues enardecía seguramente a Herodes. Y por otra parte, nosotros tenemos a Juan el Bautista, que era profeta de Dios y que justamente anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo primeramente, y también anunciaba la justicia que Dios traía, ¿no? Anunciaba la justicia de Dios por medio de su palabra, ¿no? En Proverbios 29:2 vamos a leer, y dice, ¿no? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío,
el pueblo gime. Y nosotros vemos acá este gobernante Herodes, que justamente era un hombre impío, ¿no? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Qué importante entonces es tener gobernantes, tener una autoridad que pueda ejercer su función de manera justa, ¿no? de manera íntegra. Dice que cuando esto sucede, el pueblo se alegra, el pueblo descansa, ¿no? Pero cuando nuestros gobernantes son injustos, son corruptos, no tienen temor de Dios, no defienden o no están a favor de los principios que justamente habla la palabra de Dios, entonces trae sufrimiento, trae consecuencias tristes, consecuencias lamentables al pueblo, y más al pueblo de Dios. Por eso es muy importante que nosotros también elijamos también nuestras autoridades con sabiduría, ¿no? Con sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por otra parte, nosotros tenemos, ¿no?, a Juan el Bautista, ¿no? Pero antes de esto, nosotros tenemos que comentar lo que justamente pasa con Juan el Bautista, ¿no? Él es asesinado justamente a pedido de Herodías, ¿no? Que tras una artimaña guía a su hija para que dance delante de Herodes, y Herodes dice la palabra que le agradó esto y le dijo: no, pídeme lo que tú quieras, ¿no?, y yo te lo daré. Y le tomaron la palabra, y la hija de Herodías, a instrucción de su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Así que Herodes se nota acá que él no lo quería hacer, pero como estaba delante de todos, lo hizo, ¿no? Mandó a que esto se ejecute, y trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Y nosotros vemos ahí, ¿no?, que el mundo aborrece la justicia de Dios. El mundo aborrece a los que anuncian justamente la palabra de Dios. Así que no nos sorprende, hermanos, que en este tiempo también los cristianos, y sobre todo los que alzan su voz anunciando la justicia de Dios, anunciando los principios que enseña la palabra de Dios, también seamos criticados, seamos puestos en ridículo, ¿no? Más bien pretenden ponernos en ridículo, ¿no? Pero la palabra de Dios ya lo anunciaba, ¿no? En Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿no? El mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo aborrece a aquellos que anuncian la palabra de Dios, porque justamente la palabra de Dios dice que sus obras son malas, sus obras son puestas en evidencia de que son malas, y por eso es que el mundo os aborrece, ¿no? El mundo os aborrece porque el mundo va en contra de la palabra de Dios. En Juan también 16:1 dice: y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre
ni a mí, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya os lo había dicho. La palabra de Dios nos anticipa que esto va a pasar, ¿no? En el versículo 33 también de Juan 16 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y hermanos, y nos estamos acercando justamente a los últimos tiempos, ¿no? Donde la maldad aumentará. Y lo vemos actualmente, ¿no? Y lo vemos actualmente donde se proclaman y se promueven principios en contra de la vida y en contra de la familia. Y es justamente ahí donde nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios y tenemos que vivir de acuerdo a los principios que justamente nos anuncia la palabra de Dios. Nosotros estamos a favor de la vida, nosotros estamos a favor de la familia y nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y esto es algo inevitable, ciertamente. La palabra del Señor lo anuncia, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que estar orando por nuestra nación. Y ahora que se acerca también el tiempo de poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos también que orar y elegir con sabiduría. ¿No? En el versículo 12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista tomaron el cuerpo justamente de su líder y lo enterraron, ¿no? Y fueron a avisar a Jesús. Así que por una parte nosotros vemos, ¿no? al mundo, sus autoridades que aborrecen y atentan contra la vida de los siervos de Dios, atentan contra la vida de las personas que aman a Dios y que viven y creen en los principios de la palabra de Dios. Y por otra parte vemos, ¿no? a los siervos de Dios siendo víctimas de las amenazas y acechanzas de este mundo. Pero la palabra de Dios ya nos anuncia que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a pasar por momentos de pruebas difíciles, justamente por razón y por motivo de defender los principios de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios. Así que no temamos, hermanos. Como dice acá en Juan 16:13, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en Dios, que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Estamos del lado ganador. Jesús venció a la muerte. Y cuando Él venga por segunda vez, va a venir a juzgar, a hacer justicia. Amén, hermanos. Así que dejemos toda nuestra carga y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y oremos por nuestra nación y elijamos bien, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan un precioso y bendecido día. Muy buenos días, hermanos.